Nuestro estudio es una predicación, es diferente los estudios de las predicaciones. Las predicaciones son un poquito más sencillas que los estudios. Los estudios están más detallados, pero aquí vamos a aprender un poco de todo, ¿verdad? A mí me gusta mucho explicar detalles para que el pueblo de Dios esté bien enterado, sepa de qué estamos hablando y de qué se trata la lección. Amén. Entonces, el título de nuestra predicación es Cuando la gloria regresa a casa otra vez. Cuando la gloria de Dios regresa a casa otra vez. Dice la Escritura, hermanos, en el libro de los Salmos 72:19, hermanos, dice que toda la tierra está llena de la gloria de Dios, hermanos. Imagínate, si toda la tierra está llena de la gloria de Dios, imagínate su casa. Aquí nosotros nos jactamos y siempre decimos que la gloria postrera, ¿qué? Es mayor que la primera. Y yo les explicaba, hermanos, en una predicación, o sea, no di el tema completo, sino nada más fue una probadita, que la gloria primera, cuando el rey Salomón construyó el templo de Dios, le hizo casa a Dios, hermano, fue una gloria tan excelsa, hermanos, tan grande, tan hermosa, hermanos, que la gloria segunda o la gloria postrera, hermanos, ¿cómo iba a superar esta gloria? Yo le preguntaba a Dios, bueno, Señor, ¿cómo es que supera esta gloria si la primera gloria fue excelsa? No solo el tabernáculo de Moisés fue puesto en la casa nueva de Jehová, sino que también toda la estatura completa de Dios venía ahí. Se mezcló, se fundaron las dos naturalezas, la naturaleza de Jesús con la naturaleza del Padre, para ser uno solo mismo, hermanos, en la casa de Dios. Y la diferencia, hermanos, entre una gloria y la otra, hermanos, es que una, hermanos, era digamos que el instrumento, nada más eran las cosas superficiales. Era el tipo, el tabernáculo era tipo de la estatura de Cristo Jesús. El tabernáculo que estuvo 40 años en el desierto junto con Moisés, hasta que llegó a la tierra de Canaán. Y cuando llegó a la tierra de Canaán todavía no se le hizo casa, sino hasta mucho después. Y ahorita vamos a ver esto, mucho después. Y se dieron el lujo, hermanos. El pueblo de Israel se dio el lujo de perder la gloria de Dios. En su pecado, en su iniquidad, en su desobediencia, en su rebelión contra Dios, se dio el lujo de perder el arca. Y en el arca se encontraba la gloria de Dios. Amén. Y no duró 15 días, ni 8 días, ni un día, ni 2 meses. Duró aproximadamente como 20 años. 20 años sin la gloria de Dios. Prácticamente el pueblo de Dios estaba desamparado. Y vámonos a la historia, porque vamos a ver eso precisamente. Vamos a ver por qué el pueblo de Dios pierde la gloria y de qué forma, hermanos, pierde la gloria de Dios. Para que esto no suceda aquí. Antes de irnos ahí, entonces la segunda gloria, hermanos, ya no era los instrumentos, ya no era, digamos, ¿cómo se llama? El altar del sacrificio, porque el altar del sacrificio representaba a Cristo Jesús. Ni estaba el lavacro, hermanos, ni tampoco estaba el candelero, ni tampoco estaba el altar del incienso, ni la mesa de panes de proposición, ni estaba el propiciatorio, hermanos, ni tampoco estaba el arca. Eran 7 instrumentos, que es el número perfecto. Cristo es la parte perfecta de Dios, hermanos.
cuando ésta llegó a la primera gloria, hermanos, dice la Escritura que Salomón mandó a construir 10 lámparas, hermanos. 10 ¿cómo se dice? 10, acaba de decir la palabra, 10 candeleros. 10 candeleros de oro del lado derecho del tabernáculo, pero ya que era la casa de Dios, y había construido otros 10 mesas de los panes de la proposición, y había hecho no una pila pequeña de agua donde los sacerdotes se lavaban los pies, había construido casi todo una alberca grande. Y cuando construyó la parte del lugar santísimo, querubines que llegaban de un extremo hasta el otro, cubiertos, se juntaban. Y lo único que no hizo nuevo fue el arca. Puso la misma arca ahí el Señor, el rey Salomón, porque ahí se encontraba la gloria de Dios. Amén, aleluya. Nada más fue lo único que no se cambió. El arca quedó en el mismo lugar. La misma arca que estaba anteriormente en el tabernáculo se quedó ahí. Entonces ahí se mostraba, hermanos, la estatura de Cristo Jesús con la estatura del Padre, unidos en un solo lugar, en una sola casa. Entonces vamos a estudiar, hermanos, hermanas, cómo fue que el pueblo de Israel pierde la gloria y cómo le llovió. Pero fíjense, bueno, vamos a estudiar, vamos a ver. Vamos a ir a Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 6. Vamos a leerlo todo completo. Vamos a ver la historia, hermanos, la historia de cómo la gloria fue llevada a otro lugar. Se pierde la gloria en una guerra en donde Israel y los filisteos pelean. Y por causa del pecado de Israel y por causa del pecado de los mismos sacerdotes, hermano, pierden la gloria y hasta hay muertos. Capítulo 6 dice así. Dice, estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos 7 meses. A ver, yo eso. Capítulo 6. Capítulo 5. Es en el 5, perdón. Dice, cuando los filisteos capturaban el arca de Dios, se la llevaron desde Ebenezer hasta, y tomaron los filisteos el arca de Dios. Vámonos más atrás, en el capítulo 4, porque quiero que vean ustedes qué es lo que sucedió a causa del pecado. Capítulo 4 dice, y Samuel habló a todo Israel por aquel tiempo, y salió Israel a encontrar a batalla a los filisteos, y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose en combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Y cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que, viendo entre nosotros, nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los hijos de Eli, Ofnis y Fines, estaban allí en el arca del pacto de Dios. Y aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Y cuando los filisteos oyeron la voz del júbilo, dijeron, ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían, ha venido Dios al campamento. Dijeron,
ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto y toda plaga en el desierto. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres para que no sirváis a los hebreos como ellos nos han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Y pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido. Y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy gran mortandad, pues cayó de Israel 30,000 hombres de pie. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Elí, Ofnis y Finis. Y corriendo de la batalla un hombre de Benjamín llegó él mismo y dio del mismo día a Silo, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y cuando llegó, he aquí, Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al campo, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegando pues aquel hombre a la ciudad, dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Y cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo: ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí. Y era ya Elí de edad de 98 años, y sus ojos habían oscurecido, de modo que no podía ver. Y dijo pues aquel hombre a Elí: yo vengo de la batalla y he escapado hoy del combate. Y Elí dijo: ¿qué ha acontecido, hijo mío? Dice, y él y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus dos hijos, Ofnis y Finis, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Y entonces, y aconteció que él hizo mención del arca de Dios, y Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Y su nuera, la mujer de Finis, que estaba encinta cerca del alumbramiento, oyendo el rumor de que el arca de Dios había sido tomada, muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y el tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella: no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió ni dio por entendido, y llamó al niño y cavó, diciendo: traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios, y por la muerte de su suegro y de su marido. Y dijo pues: traspasada es la gloria de Israel porque ha sido tomada el arca. Aquí vamos a hacer un paréntesis, hermanos. Así es que el pueblo había pecado, los sacerdotes de Elí habían sido malos, hermanos, habían administrado mal la casa, y el pueblo de Israel había sido un idólatra, hermanos, porque estaba sirviendo a los Baales y a Astarot, hermanos, y no consultaban a Dios, no consultaban a Jehová de los ejércitos, y habían pecado contra él, hermanos. Entonces Dios les dio la espalda por causa de su pecado, y Dios permitió esta ocasión que el pueblo de Dios perdiera una batallas tan fáciles que Dios les daba a ganar, hermanos. Vamos a ver más adelante cómo es que Dios les da a vencer batallas tan simples. Aquí Israel, por causa de su pecado, pelea con los filisteos y pierde. Y no solo pierde la batalla, sino pierde la gloria de Dios, hermanos. Y entonces queda desamparado. Y entonces el pueblo empieza a morir espiritualmente y físicamente, y sobre todo los sacerdotes. Cuando el sacerdote, dice la escritura, que él ya lo presentía, porque proféticamente ya se le había dicho, Samuel le había dicho a Elí que sus dos hijos iban a morir. Ya les había dicho en el capítulo anterior, en el capítulo 3. Si lo leemos, ahí vamos a ver el pecado de Finis y Ofnis. Ahí vemos el pecado que ellos cometieron. Y entonces Samuel le predicó, tuvo un sueño, Dios le habló y le profetizó a Elí. Y Elí le dijo: pues declárame
tu sueño. Y le dijo, pues tus hijos van a morir. Entonces cuando sale al campo a pelear y llevan el arca, ya él presentía, hermanos, algo. Y dice la escritura que él estaba temblando, estaba preocupado por el arca, hermanos, porque sabía que algo iba a suceder. Y así fue, hermanos. El Espíritu de Dios le avisaba a Elí que algo estaba sucediendo. Y de repente, hermanos, todos contentos porque tenemos el arca, la presencia de Dios. Pero Dios no estaba ahí, hermanos. ¿Por causa de qué? Por causa de la rebelión, por causa de la desobediencia del pueblo, hermanos. Dios le da la espalda al pueblo. Por eso a veces nuestras batallas no son vencidas. Por eso a veces las cosas no salen como nosotros queremos. A veces decimos, Señor, tú ayúdanos. Señor, te dejo mi problema, te dejo mi situación, te dejo mis situaciones, te dejo a mis hijos, te dejo a mi esposa, te dejo y no pasa nada. ¿Y sabes por qué? Por causa del pecado. Amén, aleluya. Amén. Por causa del pecado. Porque el Señor, hermanos, su gloria no la comparte, hermanos, con un pueblo desobediente. No la comparte, hermanos. Y entonces le quiere dar una lección. Dios ama a su pueblo, Dios ama a sus hijos con todo su corazón, a tal grado que envió a su Hijo unigénito. Y Él tiene misericordia de sus hijos todo el tiempo, hermanos, todo el tiempo. Pero a veces nos da, miren, donde va nos duele. Entonces se pierde la gloria, hermanos, y entonces Israel queda desamparada, hermanos. Israel queda perdida. Y vamos más adelante a ver la historia. ¿Qué sucede, hermanos? ¿Qué sucede con esto? Miren, bueno, ahorita vamos a leer primero y luego les explico. Capítulo 5 dice: cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, se la llevaron desde Ebenezer a Asdod. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Y cuando al siguiente día de los Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Y volviéndose a levantar de mañana al siguiente día, he aquí Dagón había sido postrado a tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y de sus palmas de sus manos estaban cortadas sobre su umbral, habiendo quedado de Dagón el trono solamente. Por esa causa, los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. Y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y todo su territorio. Y viendo esto, los de Asdod vieron, dijeron: no quede en nosotros el arca de Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Convocaron pues a todos los príncipes de los filisteos y les dijeron: ¿qué haremos del arca de Dios de Israel? Y ellos respondieron: pase el arca de Dios de Israel. Y ellos respondieron: pase el arca de Dios, volví a leer, pase el arca de Dios de Israel acá. Y la pasaron allí, el arca de Dios de Israel. Y aconteció que cuando había pasado la mano de Jehová, estuvo en contra de la gran ciudad, los quebrantamientos, y afligieron a los hombres de aquella ciudad, desde el chico hasta el grande, y se llenaron de temores. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón. Y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces diciendo: han pasado a nosotros el arca de Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos diciendo:
enviar el arca de Dios a Israel y vuelva hacia su lugar y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad y la mano de Dios se había grabado ahí, y los que no morían eran heridos de tumores y el clamor de la ciudad subía al cielo. Entonces, la gloria de Dios, hermanos, no se puede contener, no la puedes cautivar, hermanos. No se puede aprisionar la gloria de Dios. Aquí nos damos cuenta que no hay otro Dios más grande que nuestro Dios. Así le pongas a quien le pongas. En este caso fue Dagón. Y vio su suerte Diezucho ahí. ¿Por qué? Porque en el primer día que lo pusieron ahí, mira, te traemos el arca, te la traemos como obsequio de nuestro triunfo, porque tú nos dices el triunfo. No era que Dagón había dado el triunfo a los filisteos, sino que Dios permitió que el pueblo fuera derrotado. Porque créanme que vamos a ver más adelante donde el pueblo ni siquiera peleó, ni siquiera salió a pelear, y Dios venció a los filisteos. Así era el Dios tan grande. Lo vamos a ver más adelante. Entonces ponen el arca y le ofrecen: mira, te traemos este obsequio, Dagón, por habernos dado la victoria. Y ya salen bien contentos los sacerdotes, y ahora el otro día pues van a administrar su santuario, pues se encuentran al Dagón adorando el arca ahí, y el Dagón honrando, adorando el arca. Era un demonio que estaba adorando a Dios. Quiera o no quiera el demonio, tenía que adorar, tenía que obedecer, tenía que sujetarse, tenía que postrarse a la presencia de Dios, hermano. Le gustara o no le gustara, tuviese la forma que tuviera, tenía que postrarse, hermanos. Y entonces ya ven los sacerdotes y dicen: ¿quién hizo esta barbaridad? No, pues nadie, todos estábamos dormidos. Pues para que nadie se dé cuenta, vamos a agarrar a nuestro Dios y pongámonos en su lugar otra vez. Y nadie vio nada. No, pues no. Y al otro día dice la Escritura que ahora estaba postrado otra vez Dagón, pero decapitado. Le decapitó la cabeza y sus extremidades. Y lo encontraron nada más con el puro tronco. Nada más para que te des una idea. No puedes con la gloria de Dios sujetarla, encadenar. No se puede, Dios. La gloria de Dios es infinita. Dice que la Escritura que el universo no es suficiente para contener la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Vamos a suponer que el universo es una botella y que tú quieras vaciar a Dios ahí. El universo es infinito, hermanos, infinito, no tiene fin. Pues si el universo no tiene fin, nuestro Dios mucho menos. Entonces, si tú pusieras al universo como un envase y quisieras vaciar y contener a Dios ahí, no se puede, hermanos. Ni el universo basta para contener la gloria de Dios. Mucho menos, hermanos, una casa inmunda y impía iba a contener la gloria. Si la tierra no puede contener la gloria de Dios, mucho menos eso. Amén. Por eso ahí muestra, hermanos, el poderío de nuestro Dios, y de una manera tranquila, sin hacer aspavientos, y empieza a traer calamidad sobre el pueblo de los filisteos, trayendo tumores y ratones. Tumores en donde fueran, hermanos.
Mira, los tumores en las partes extremas que son, por ejemplo, aquí, debajo de los pies, en la ingle, no se diga la parte de atrás, no te puedes ni sentar ni ir al baño. Porque cuando tienes una llaga o tienes inflamado, no voy a hablar de las hemorroides. Yo no he tenido hemorroides, gracias a Dios, pero dicen que son muy dolorosas, que no puedes ni sentarte ni ir al baño. Pues algo así, pero más fuerte. Eso yo no estoy hablando de las partes. Ahora en la cara, juegan en la boca, pero no pueden comer. En la nariz que no puedes ni siquiera respirar, pero que duele, hermano. Si cuando te sale un fogazo porque se te subió la calentura, porque tienes calentura por dentro y no hubo otra forma, y te sale el fogazo aquí o aquí, no te puedes ni reír, no puedes ni comer, porque es bien doloroso. Ahora imagínate un tumor. Y no había medicina con la cual ellos quisieran que yo, pues aquí me pongo este calmante, ¿no? No sé si se escuchaban limón o no sé qué, o carbonato. Sí, yo creo que en ese tiempo había limón y carbonato, y hacían sus menjurjes tratando de calmarse el dolor y tratando de bajar la inflamación. Unos se morían, yo creo que de las calenturas, del dolor, morían, dice, desde los niños, por querer contener la gloria. La gloria de Dios es para el pueblo de Dios. Amén. Es para el pueblo de Dios. Amén. Ahorita, o sea, vamos a terminar con eso. Me acuerdo porque ya me aventé más de tiempo. Yo dije, media hora acabo eso, pero ya me estoy pasando. Y está muy largo el tema. Vámonos al capítulo 6. Capítulo 6 dice: estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos 7 meses. Entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes y adivinos, preguntaron: ¿qué haremos del arca de Jehová? Dice: haced saber de qué manera le hemos de volver a enviar a su lugar. Ellos dijeron: si enviares el arca de Dios de Israel, no la enviares vacía, sino pagadle la expiación. Entonces seréis sanos y conoceréis que no se apartó de vosotros su mano. Y ellos dijeron: ¿y qué será la expiación que pagaremos? Ellos respondieron: conforme al número de los príncipes de los filisteos, 5 tumores de oro y 5 ratones de oro, porque una misma plaga ha afligido a todos vosotros y a vuestros príncipes. Haréis pues figuras de vuestros tumores y de vuestros ratones que destruyeron la tierra, y daréis gloria a Dios de Israel. Quizás alivie su mano de sobre nosotros y de sobre nuestros dioses y sobre nuestra tierra. Porque endureceréis vuestro corazón porque endureceréis vuestro corazón como los egipcios. Y Faraón endureció su corazón después de lo que habían tratado así. No los dejaron ir y se unieron. Haced pues ahora un carro nuevo y tomad luego 2 vacas que crían, a las cuales no hayan sido puesto yugo, y uncid las vacas al carro y haced volver sus becerros detrás de ellas a casa. Y tomaréis luego el arca de Jehová y la pondréis sobre el carro, y las joyas de oro que habéis de pagar la ofrenda, por la cual los pondréis en una caja al lado de ella, y la dejaron que se vaya. Y observaréis si sube por el camino de la tierra de Betsemen en el mes. Dice: Él nos ha hecho este mal tan grande, y si no, sabremos que no es su mano,
No es su mano lo que nos ha herido, sino que esto ocurrió por accidente. Aquellos hombres le hicieron así, tomaron 2 vacas que criaban, las unieron al carro y encerraron en la casa sus becerros. Luego pusieron el arca de Jehová sobre el carro y las cajas de los ratones de oro y las figuras de sus tumores y las vacas que encerraron por el camino de Betsemen, que caminaron por el camino de Betsemen y seguían el camino recto y andando y bramando, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Los príncipes de los filisteos fueron tras ellas hasta el límite de Betsemen, y todos los de Betsemen segaban en el trigo en el valle, y alzando los ojos vieron el arca y se regocijaron cuando la vieron. Y el carro vino al campo de José de Betsemen y partió allí donde había una gran piedra, y ellos cortaron la madera del carro y ofrecieron las vacas en holocausto a Jehová. Y los levitas bajaron el arca de Jehová y la caja que estaba junto a ella, en la cual estaban las joyas de oro, y las pusieron sobre aquella gran piedra. Y los hombres de Betsemen sacrificaron el holocausto y dedicaron sacrificios a Jehová en aquel día. Cuando vieron esto, los 5 príncipes de los filisteos vinieron a Ecrón el mismo día. Dice, estos fueron los tumores de oro que pagaron los filisteos de expiación a Jehová por Asdod 1, por Gaza 1, por Ascalón 1, por Gad 1 y por Ecrón 1. Y los ratones de oro fueron conforme al número de todas las ciudades de los filisteos pertenecientes a los 5 príncipes, así las ciudades fortificadas como aldeas sin muro. La gran piedra sobre la cual pusieron el arca de Jehová está en el campo de Josué de Betsemen hasta hoy. Entonces Dios hizo morir a los hombres de Betsemen porque habían mirado dentro del arca de Jehová, e hizo morir al pueblo a 50,070 hombres, y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con gran mortandad. Y dijeron los de Betsemen, ¿quién podrá estar delante de Jehová, el Dios Santo? ¿Y a quién subirá de nosotros? Y enviará mensajeros a los habitantes de Jearim, diciendo, los filisteos han devuelto el arca de Jehová, descended pues y llevadla vosotros. Amén. Entonces la gloria de Jehová, hermanos, por sí misma regresa otra vez, por misericordia regresa otra vez a casa. Por sí misma, o sea, nos da otra oportunidad, hermanos. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios de misericordia, tenemos un Dios de amor, hermanos. La gloria le pertenece, o sea, es de Dios, pero le pertenece al pueblo de Dios, porque Él quiere compartir su gloria con nosotros. Amén. Él quiere pelear por nosotros, Él quiere poseernos a nosotros, Él quiere cuidarnos a nosotros, Él quiere que veas tú su gloria a través de tus problemas, a través de tus circunstancias, a través de tus tribulaciones, a través, hermano, de todas tus calamidades. Él quiere ver tu gloria, su gloria, cómo se mueve de una forma sobrenatural, hermanos, sobrenatural, hermanos, porque nuestro Dios es un Dios sobrenatural. Está fuera del parámetro, hermanos, fuera de alcance, hermanos, de esta tierra, hermanos. Por eso nosotros vemos la gloria de Dios, hermanos, en toda la creación. La misma ciencia, hermanos, no entiende en su totalidad todo el funcionamiento de la biología, de la química, de la física, hermanos. Cada día está aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo y descubriendo, y se dan cuenta que esto no fue una casualidad. No hubo tal evolución, hermanos, no hubo una evolución, no evolucionó la tierra durante miles y millones de años como ellos lo tratan de mencionar. No, hermanos, toda la obra de la tierra, toda obra está
la firma de su creador. Amén, aleluya. Tiene la firma de su creador, que es el Dios de los ejércitos, Jehová de los ejércitos, hermanos. Él creó las cosas, los animales, el movimiento de la tierra, todos los planetas, hermano, todas las galaxias, hermano, todo lo que está a nuestro alrededor, todo lo creó Él, y para Él, hermanos, todas las constelaciones son suyas, y dice que conoce sus nombres. Él le puso sus nombres. Él le puso a la constelación de Aries, Él le puso a la constelación de Capricornio, Él puso la constelación de Géminis, Él puso la constelación de Piscis. Todo fue creado por Él y para Él, hermanos. Nada más que vino Satanás a corromper y a traerle otro sentido a las cosas. Y muchos dicen, hermano, es que los signos del zodiaco son satánicos. Hermano, eso es cosa de Dios. En la palabra de Génesis dice que las estrellas nos servirían como guía. Entonces, tiene mucho que ver hasta el día que naciste. ¿Qué signo te tocó? Porque ahí viene tu carácter, ahí viene tu naturaleza. Ahí vienen las cosas en Dios sobre ese mes y sobre ese signo. Porque cada uno de los signos del zodiaco pertenece a una de las tribus de Israel. Son 12 signos del zodiaco, son 12 tribus de Israel. Entonces cada una pertenece a cada tribu. Amén. Y yo tengo ese estudio. Pero ahora que estén grandes, se los voy a dar, porque están demasiados niños, y si se los doy va a ser una locura. Créanme, va a ser una locura. Uy, sí, no, como si yo le diera, no sé, mole de eso, de pueblo de Oaxaca, de picoso. ¿Qué voy a hacer con el niño? Pues lo voy a matar. Al niño le voy a dar leche espiritual. Así es. Entonces, en este capítulo, hermanos, ya la gloria regresa a Jehová, a Israel mismo, por el mismo Dios, por causa del mismo Dios. Le dice Dios a sí mismo, o habla con su Hijo, o con el Espíritu Santo: vamos a regresar a casa para darle otra oportunidad a Israel. Porque esto no se puede, o sea, no me puedo quedar en la tierra de los filisteos a vivir para siempre ahí, no, porque ese no es mi lugar. Mi lugar es con mis hijos, mi lugar es con mi pueblo. A ellos son los que tengo que bendecir. ¿A estos qué? Yo a ellos no los escogí. Su bendición va a ser esto: los tumores y los ratones. Y todavía dice que cuando la llevaron aquí a Bet-Semes, los que curiosearon a ver qué existía, qué había dentro del arca, dice que murieron. Y yo te pregunto, ¿qué había en el arca? ¿Sí sabe que había en el arca? ¿Sabes qué había en el arca? Es una pregunta de comida. Las tablas del pasto. Eran tres cosas: las tablas de la ley, la vara de Aarón o Moisés y el maná. Así ya se va un poco. Había tres cosas, hermano. Estaba la ley de Dios, estaba la vara de corrección y estaba el pan espiritual, hermanos, en el arca. Entonces, ¿qué andas mirando? ¿Qué andas mirando en la gloria? Ahora en ese tiempo no se podía ver el arca directamente, hermanos, porque estaban en el tiempo de la ley, estaba prohibidísimo. Solamente el sacerdote podía tener el privilegio
sumo sacerdote, no cualquier sacerdote. El sumo sacerdote era nada más uno solo y lo hacía una sola vez al año. Y si no iba bien santificado el sacerdote, antes de que llegara al arca, caía fulminado. En la lección que nosotros vimos, dice que Uz vio que el arca se estaba moviendo y como que se quería caer del carro y mete la mano para que no se cayera. ¿Y qué sucede? ¿Qué hace el querubín? Saca su espada y lo mata por tentón. Y ahorita vamos a explicar eso. Entonces en el capítulo 7, nada más vamos a leer 2 versículos del capítulo 7 ya para irnos a nuestra lección rápido, porque ya casi me acabo el tiempo. Vinieron los de Kiriat y llegaron el arca de Jehová y le pusieron en la casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová desde el día que llegó el arca a Kiriat-Jearim. Y pasaron muchos días. ¿Cuántos días? 20 años. Fíjate, no fueron 2, 3 meses. 20 años sin la gloria de Jehová. Y esto le tocó, ¿sabes quién? Al rey Saúl. Al rey Saúl le tocó. El rey Saúl, cuando llegó a ser rey, no se preocupó por traer el arca a la ciudad. El rey Saúl quería el reino para sí mismo, por eso fue eliminado. Y cuando el rey David tomó el trono de Israel, hermano, lo primero que pensó es traer el arca a Jerusalén. O sea, la intención de un rey y del otro era totalmente diferente. El rey David quería que Jehová de los ejércitos tomara el control de todo el pueblo, más sin embargo Saúl no. Saúl quería que fuera él. Era la diferencia entre un rey y otro rey. Por eso Saúl no duró mucho. 20 años y no pudieron traer el arca a Jerusalén. Porque ¿sabes qué? Saúl peleaba las batallas y al principio ganó unas, pero cuando se apartó de Dios empezó a perder y perdía territorios, hermano. Perdía territorios. Territorios que tuvo que volver a recuperar el rey David. Si leemos los demás capítulos más adelante, antes de que lleguemos a 2 de Corintios, vamos a encontrar todas las victorias que tuvo David, todo lo que volvió a recuperar, todo lo que había perdido Saúl, hermano, lo volvió a recuperar David. Iba a pelear por cierta tierra y la ganaba, por otra y la ganaba, iba por otra y la ganaba, y así sucesivamente iba venciendo a los filisteos, hermanos. Y los filisteos empezaron a reconocer a David. Y entonces dice la escritura, vámonos ahora a segunda de Samuel, donde estábamos, en el capítulo 6. En el capítulo 7 vamos a leer nada más 2 versículos de ahí. Dice: y aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después de que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán: mira, ahora yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. 3. Y Natán dijo al rey: anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Y la intención del rey David, si leemos ese capítulo, era hacerle casa a Jehová. Fíjate nada más la diferencia entre uno y el otro. Después de 20 años traen la gloria de Jehová, hermanos, porque estuvo en Ecrón, no, estuvo
estuvo en Kiryat Jearim 20 años, estuvo ahí el arca de Dios, digamos que perdida. Ahora sí que era el arca perdida. Y nadie se preocupaba por traerla a la ciudad de Jerusalén. Y entonces, por ahí, si leemos la escritura en el capítulo 5 de Segunda de Samuel, versículos 6, 7, 8 y 9, que vamos a leerlo porque es corto, dice, entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo, tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán. Y queriendo decir David, no puedes entrar acá. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Y dijo David aquel día a todo el que hiera a los jebuseos, suba por el canal, hiera a los cojos y ciegos, aborreciendo el arma de David. Por eso se dijo, ciego ni cojo no entrarán en la casa. Y David moró en la fortaleza y le puso por nombre la ciudad de David. Y edificó alrededor desde Milo hacia adentro, y David iba adelantado y engrandeciéndose. Y Jehová de los ejércitos estaba con él. Sión, hermanos, es la ciudad de David, que estaba cerca de Jerusalén. Esta ciudad no había sido ganada, estaba habitada por los jebuseos. Y viene David y hace guerra y los vence y los echa. Y entonces, en esa ciudad es la ciudad de Jerusalén, la capital de Israel, hermanos, Jerusalén. Y luego de ahí reconstruye la ciudad de Sión. ¿Qué les llama la atención de la ciudad de Sión? El monte Sión de Dios, ¿no? Pues también hay un monte Sión, ¿no? Entonces, el monte Sión era la ciudad de David, e inclusive en su tiempo, en la grandeza del rey David, y hizo traer el arca hacia esa ciudad. Y ahí comenzamos ahora sí, porque todo lo que estoy diciendo, hermanos, solamente es, digamos que el comienzo, todavía no empezamos nuestro templo. Y como me entregaron el lugar tarde, voy a regresar. Me dijeron que a 10 para la hora, pero como me lo entregaron tarde se lo no, pues, si ya me conocen, invitan. Bueno, entonces dice, David volvió, en el capítulo 6 de Segunda de Samuel, dice, David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, ya ese es nuestro tema, 30,000, y se levantó David y partió a Bala de Judá con todos los que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre el cual iba invocando el nombre de Jehová de los ejércitos que moraban entre los querubines. Pues el arca de Dios puso el arca de Dios sobre un carro y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y hijos de Abinadab guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, ahí iban delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaba delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, dice, de haña, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Y cuando llegaron a la era de Nacón, extendió su mano al arca de Dios y lo sostuvo, porque los bueyes tropezaban, y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella debilidad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Ahí voy a hacer un paréntesis. Israel se dejó influenciar por los filisteos, porque el arca de Dios no debió haber sido transportada por un carro
en la ley de Moisés, dice la Escritura, hermanos, que cuando el arca era movida de un lugar a otro, hermanos, era por los sacerdotes. Los sacerdotes la tenían que cargar, precisamente para que no sucediera eso. Pero como a ellos les habían entregado el arca por un carro, pues también quisieron hacer por un carro. No te dejes influenciar por lo que allá afuera, porque eso va a hacer que peques contra Dios y que te quieras tomar el arca de Dios con tu propia mano y el querubín se confunde, porque es un querubín protector. Los querubines cubren la gloria de Dios, esa es la función. Por eso es que no te puedes acercar a Dios, porque en el trono de Dios, hermano, está rodeado de querubines. Dice la Escritura que tienen los querubines 6 alas, 2 de ellas se cubren de su rostro, hermanos. 2 de ellas, hermanos, vuelan, y 2 de ellas cubren la gloria de Dios. Entonces un querubín junto con otro querubín y otro querubín arriba y otro querubín abajo, y todo eso cubre la gloria de Dios. Entonces si tú le quitas un ala a un querubín para ver la gloria de Dios, el querubín se va a aniquilar. Va a sacar sus manos, tiene manos, va a sacar su espada y te va a cortar la cabeza. Él tiene esa orden. No puedes acercarte a Dios, no sino a través de Cristo Jesús. A través de Cristo Jesús tenemos entrada directa. Amén. No se te olvide, hermanos, si entras por tu propia voluntad, date por muerto. Date por muerto. Así es. Entonces ellos no debieron haber puesto el arca en el carro, hermanos. Por eso toma la decisión de tratar de que el arca no se caiga del carro, y entonces mete la mano y el querubín lo aniquila. Dice la Escritura, hermanos, que el gozo había llegado a Israel, que todos cantaban y todos celebraban, hermanos, el regreso de la gloria de Dios. Y aquí en esta casa, hermanos, todo el tiempo la gloria de Dios está en su nombre. Todo el tiempo. Por eso cuando vengas, glorifica a Dios como un verdadero sacerdote, hermanos, un verdadero creyente, hermanos. Con júbilo, canta con júbilo. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, dice el Salmo 101. Nosotros somos pentecosteses, hermano. Pertenecemos al movimiento pentecostés. Y los pentecosteses, hermanos, somos muy escandalosos, somos muy gritones, somos muy bailadosos, o sea, bailamos en el espíritu, danzamos en el espíritu, hermanos. Hay un canto que este tocayo que dice voy a perder la compostura. ¡Híjoles! El que lo escribió sabía lo que estaba haciendo. Lo oí, no lo había oído. Cuando lo oí, se sacó un 10. Es como el remolineando, le haré más bien por causa de Jehová, le haré más bien. Ese ya viejito, el que lo escribió también se sacó un 10, pero lo tomó de la palabra. Pero este nuevo dice, voy a perder la compostura. No lo sé porque todavía no lo aprendo. Voy a perder la compostura.
Perder la compostura es como loco. Si me iba yo a quitar mi suéter y el espíritu no me dio tiempo, pues como me agarró, medio puesto y medio quitado. Porque la gloria de Jehová está aquí. Pero no parece que está con los filisteos. Todavía 20 años allá. Santo es tu nombre, Señor poderoso, eres tu papá. ¿Qué les pasa? Miren, cuando yo era joven, pero ya me duele. Si yo uso bastón porque todavía puedo, pero ya no tardo en usar el bastón. Ustedes que están juntos y agresivos, pierdan la postura, pierdanla para Dios, porque ustedes son el pueblo elegido, son el pueblo del Señor, hermanos. Dios les dio la gloria para ustedes, no para los demás. Miren, yo veo. El viernes fue la fiesta de Carmela. El viernes fue la fiesta de Carmela. Por ellos hacen las fiestas más grandes. Parece que la gloria está allá, parece que la gloria está allá. Parece que la gloria está allá. Parece que la gloria del Señor está allá. Santo es tu nombre, Señor, A mí, aleluya. cuando el tocayo lo cantó, ¡tocayo! Ese que la escribió perdía la compostura, por eso lo escribió. No voy a aprender, pero tengo que aprender, está hermoso ese canto. Porque en mis tiempos yo perdía la compostura. Me caí, me levantaba otra vez y me tropezó y ¡pum! Me iba yo así barrido y otra vez para arriba. Y lloraba y me reía. En serio, yo reía de alegría. Terminaba yo borracho en el espíritu, pero borracho, hermano, así, y ya venían, o veces me paraba y ya me veían así, y me agarraban y ya me sentaban y yo riéndome, se te juntan las lágrimas con las velas, con el sudor, todo se combina, haces una mezcla, pero es la adoración, en serio, en la juventud. Yo digo, ay Señor, ¿hasta cuándo vas a redimir mi cuerpo para que cuando yo esté joven otra vez vuelva a avanzar? Mira que estaba ya los años te cobran las facturas de tanto cargar ya. Entonces el pueblo estaba agradecido con Dios e hizo alabanzas, hermano. Y después vino el desorden. No era tanto el desorden, sino la ignorancia del pueblo todavía afectado. Y entonces en el 8 dice, y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa y fue llevado a aquel lugar. Fue
que llamado aquel lugar Pelusa, hasta hoy. Teniendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo he de venir a mí a la casa de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar a la casa de Obed-Edom, Geteo. Fíjate nada más el error de David. Fíjate nada más, por falta de conocimiento, porque debió haber consultado la palabra, hermanos. Sabía que no se puede tocar por cualquiera el arca de Dios, que solamente los sacerdotes podían hacerlo, y el David, sin saber, y todavía le da miedo David, y dice: ¿cómo voy a llevarle la gloria de Jehová? Ay, no, quítese, me mata. No sabes que estás haciendo mal. Pero David ya sabía, hermanos. Dice, fíjate más adelante. Y estuvo el arca de Jehová en la casa de Obed-Edom, Geteo, 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Y fue dado aviso al rey David, diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios a la casa de Obed-Edom, a la ciudad de David. Y cuando lo llevaba el arca de Dios, había dado 6 pasos, si no había dado 6 pasos, el sacrificio de un buey en su carnero engordado, y David danzaba con todas sus fuerzas delante de Jehová. Estaba David vestido ¿de qué? De ropa lino. Muchos dicen que ropas reales, no. ¿Sabías tú que Saúl quiso administrar como sacerdote, y Dios lo terminó de condenar más? David quiso administrar, Saúl quiso administrar como sacerdote, y cuando llega Samuel le dice: ¿qué has hecho? ¿Quién te dijo que administraras como sacerdote? No. Si el Señor ya te había quitado, pues ahora ya estás bien. Tú no debiste haber hecho esto. Debiste haberme esperado. Pero es que te tardaste un montón y yo lo hice. Pues tú tuviste que esperar. Y aquí vemos al rey David vestido ¿de qué? Ropas sacerdotales. Dice que traía el efod. ¿Sabes qué es el efod? Son las 12 piedras que tiene el sacerdote en su pecho. Las 12 piedras, y el Urim y el Tumim, donde cuando el pueblo de Dios le preguntaba algo a Dios, a Jehová Dios, se encendían las piedras para avisarle al pueblo o al rey que podía salir a pelear. ¿Podemos pelear? Pregúntale a Jehová si podemos pelear, si nos va a dar la victoria. Iban los sacerdotes oraban y se encendían las piedras, hermano. Y cuando se encendían las piedras es porque Dios decía: sí, te voy a entregar a tus enemigos. Y entonces el pueblo iba hacia masacre, y el despojo, todo para él, despojaba todo: esclavos, ganado, oro, plata, tierras, todo, hermanos, todo, hacía saqueo de Israel. Era una bendición, hermanos. Dice que se quita sus ropas reales. Ahora sí se quita sus ropas reales. Quítate tus ropas reales si tienes. Y si no, pues quítate las que tienes. Despoja. Y entonces David, sin control, hermano, danzaba delante del pueblo de Israel, hermano, porque el Espíritu de Dios lo había tocado. Estaba sonido tanta gratitud el rey David, hermanos, por lo que Dios estaba haciendo por el pueblo, hermanos, que no se pudo contener. No puedes contener la gloria de Dios, hermano, no se puede contener. En mi época, hermanos, cuando yo iba a la iglesia me quedaba 1 kilómetro
iglesia. Cuando yo ya iba, hermanos, mis piernas se temblaban ya de la presencia de Dios, hermanos. De estar ya allí, y cuando llegaba a verlo comenzaba el culto y me metía al altar, y luego el Espíritu de Dios me hacía hablar de lenguas, luego el Espíritu me contestaba, hermanos, y cuando empezaba la alabanza, en aquella época eran los himnos de victoria, hermanos. Se cantaban puros himnos de victoria y cadena de coritos. Y vamos a empezar nuestra cadena de coritos. Yo siento gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma. No, hermano, ya no podía contener, Y a veces, hermano, estando yo aquí, y ya no podía contener, y entonces el Señor me sacaba, empezaba, me iba hasta el altar y empezaba yo a danzar. A donde quiera que me encontrara, hermanos. Hasta atrás, hasta adelante. Me llevaba a quien me tenía que llevar. Yo chocaba con una silla o con la otra silla así, porque eran movimientos. Perdía la cordura, hermanos, perdía la cordura. Me llevaba a quien me tenía que llevar. Y algo le sucedía eso, agarraban a todos y eran los puros jóvenes, la mayoría eran jóvenes. Éramos muchos jóvenes, más de 100 jóvenes. Amén. Y si no era una de mis hermanas, era otra de mis hermanas. Los que empezaban los primeritos. Bueno, era su servidor y otra hermana. Siempre los dos. Avanzar. Muchos años. Mi juventud. Yo empecé el Espíritu Santo. Cayó en mí desde los 14 años. Pleno, ya voy a terminar. Ya me dijeron, corta. No le corto nada más porque me entregaron el lugar tarde. Pero debieron haber llegado el lugar antes y hubiera terminado antes. Ya termino con esto. Fue dado aviso al rey, bueno, ya. 19. Y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así a los hombres y a las mujeres, y a cada uno pan, un pedazo de carne y una torta de pasas. Fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Esto es una predicación, ¿eh? Este versículo es una predicación, ¿no? Pero nada más te voy a dar el significado. El pan, después de la alabanza viene el alimento. Y es más importante el alimento que la alabanza. Una vez te digo. No nos podemos quedar 2 horas alabando al Señor. No, es más importante el alimento. Y dice la Escritura que les dio pan, les dio una torta, les dio comida y les dio pasas. Las pasas se presentan a las uvas y de las uvas viene el vino. Así es que les administró toda una cena David a todo el pueblo y se fueron contentos. ¿Por qué? Porque estaban llenos de la palabra de Dios. Y ya al final, hermanos, una espectadora. Siempre hay un arroz, un granito negro en el arroz. Siempre. Esta era Isabel. Milca, perdón. Y luego David para bendecir su casa, y saliendo Milca a recibir a David, dijo: dice, cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de la criada de sus siervos, cómo se descubre sin decoro un cualquiera. Entonces David respondió a Milca: fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre, toda tu casa, para constituirme príncipe sobre el pueblo de Jehová y sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová, y aún me haré más vil esta vez, y seré bajo tus ojos, pero será honrado delante de las criadas de quienes han hablado. Y Milca, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte.
ya con esto termino. Siempre hay un granito en granos. Todo aquel que no le gusta participar, gracias. Que nada más viene y ya viste cómo está haciendo. Pastor, en una ocasión a mí me invitaron a una congregación aquí en Carrera. Empezaba a las 10 de la mañana, que eran de 4 o 5 de la tarde. Todo en la parte de frente, todos los jóvenes y todos danzaban. Aquí una hora no aguantamos a veces. Todo ahí danzando desde que llegan hasta a las 4 es un solo servicio, pero es de 10 de la mañana a 4 o 5, a veces hasta las 6 de la tarde, porque dice es el día de Jehová. Sí, amén. No falta ahí el arrocillo que nomás andan viendo y andan como Inca. ¿Ya viste este? Así es. Hasta trae creo que un calcetín de un color. ¿Ya viste? Qué ridículo se ve la vida. Y nomás Carmen, pues estos son estériles. Dice Judas, el libro de Judas, son árboles secos otoñales, son árboles que están muertos, que nunca van a dar fruto en ellos, nunca van a dar vida en ellos, como nunca dio hijos, ellos nunca van a dar vida, nunca va a haber fruto hasta que mueran. Lo peor, pastor, conocen en su defecto y no trabajan en eso, por eso siguen ahí, tantos años ahí en la misma banca. Así es. Porque no hay aceptación. Así es, mi hermano. Entonces, que no te suceda a ti esta situación de vida, que no quedes estéril, que no quedes seca o seco. Únete a la fiesta. Únete a la fiesta cada vez que alabemos a Dios. Amén.